Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente con los mensajes que los seguidores en redes sociales envían con la etiqueta SF Fulano Skate. Nos dice el usuario Lisandro Rayos, pero qué colorazo. Ni los call centers del Mr. President Jimmy arreglan esto. Están muy activos, ¿eh? Que, por cierto, están muy activos. Están muy activos los call centers. Max nos dice, pero en noviembre del 2015 todos pensaban que con Jimmy todo iba a cambiar. Último mensaje, Luis Fernando nos dice SF Fulanos Gate. Sin embargo, el manejo de crisis del presidente ha mejorado. Sí. Es de reconocer que él fue el primero en hablar del tema. Mejora. Si vemos el vaso medio lleno, eso concedo yo. Ese último comentario, creo que por eso digo, creo que la crisis hubiera sido mucho peor si la información de la declaración se hubiera filtrado o si hubiera habido algún tipo de medida judicializadora contra alguno de los miembros de la familia del presidente. Esto nos trae también a lo que hizo la semana pasada cuando separa a los jefes de la SAAS por un tema que también se está investigando en este momento. Es que otra vez, o sea, aquí antes de que caiga la tormenta, mejor saco el paraguas. Yo creo que, por eso les digo, en el marco de las opciones muy limitadas que tenía el presidente, honestamente llevó a cabo la menos mala, o la que por lo menos le daba a él el margen de la iniciativa. Y ahí también hay que rescatar, por ejemplo, un tuit que publicó durante la tarde la Embajada de Estados Unidos, que decía, vean, también quiera que no, algo que hay que reconocer del desarrollo institucional es que históricamente los funcionarios aquí en Guatemala se creían con el poder de poder entorpecer investigaciones. Entonces también que ahorita el presidente se sienta con las manos atadas y decir que pase lo que tenga que pasar, quiera que no, si lo comparamos con lo que había antes de abril del 2015, ya por lo menos muestra un pequeño avance en instituciones, en cultura política. Eso es una contradicción, eso es una contradicción. Hace un año Otto Pérez ni hubiera salido. No, te digo, lo que pusieron los gringos aquí en US Embassy es una contradicción. Dice, merece respeto un líder que observa y aplica la ley de su país de manera transparente. Ok. Pero al mismo tiempo, estos eran los que sacaban los tweets apoyando la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿de qué lado estamos, pues, verdad? Parecerán, y hay más, no es el único. Estoy leyendo uno, pero hay otros, ¿verdad? Hay una serie de como 4 durante la tarde, ¿verdad? En este tema están dando espaldarazo. Yo pregunté, ¿y es que fingen, verdad? Porque en Twitter, porque están dando espaldarazo, están diciendo, ahora te acoplas, te tenemos y te acoplas a lo que nosotros querramos. O lo que esperan que actúe, ¿no? O empezás a actuar de acuerdo con ciertos lineamientos, ¿verdad? Entonces, como es el lenguaje diplomático, hay que leerlo desde diferentes ángulos, pero no sé, es el mismo que luchaba contra y yo esperaría que el tuit dijera, sigue la lucha contra la corrupción en Guatemala. Y esperamos. Y seguimos apoyando la lucha contra la corrupción. Las acciones de CICIG, en el comunicado había algo que llamaba la atención, que decía, pronto se sabrán las responsabilidades. O sea, es algo que va a suceder. Y habla de responsabilidades que penales, ojo. Que eso dice mucho. Es que por eso les digo, vean, aquí el asunto es hacia dónde llevan las investigaciones. Y por eso, quien tiene la llave de la estabilidad de gobierno es el resultado de la investigación. O sea, ya ni siquiera está en manos de Morales. Otra vez, factor de comparación. Está como Álvaro Colón el 11 de mayo del 2009. Si la investigación hubiera arrojado su posible participación en el caso Rosenberg, se hubiera caído. La investigación terminó resolviendo que no, o que no hubo participación. Entonces, ¿qué pasó? No se cayó. Así está Morales ahorita. Si la investigación llega a la conclusión que no hay involucramiento de sus familiares, tambalazo. Tal vez se salva de panzazo. Se salva de panzazo. Es como que el strike 2, si lo quieren ver así. Pero si las investigaciones llegan a la conclusión que hay responsabilidad penal de uno de los dos, una crisis así no la supera. Y realmente usaste una palabra de sigue. Esa palabra yo la utilizaría con 1000 granos de sal, por una razón sencilla. Colón podía regresar a cierta normalidad, era antes de abril del 2015. Cuidado, después de abril, ese parteaguas de ir a la plaza en abril de 2015, en realidad, vos mismo lo has dicho, Filip, la mecha es corta, sí. Muy corta. Es que es lo que les decía. Y ojalá... digamos, ojalá lo comprendamos ahora más los ciudadanos. Yo creo que Morales se está comportando con ese guión. Cabal. Esto es una respuesta a ese guión de 2016 sin la posibilidad de regresar a eso que llamamos normal. Porque
el impacto, a propósito, me están reportando que los canales, aquellos que les contamos, no pasaron la noticia. No ¿verdad? pasaron nada de eso. No pasaron nada de esto, ¿verdad? Que es curiosidad, pero bueno. Pero es que lo que estamos viendo ahorita, no hay un normal a cual regresar. Simplemente le pegó enormemente a la credibilidad. Y yo lo que quisiera ver ahorita son las mediciones, aún mañana. Es que de por eso regreso a mi comentario inicial. Al final del día, yo creo que el guatemalteco estaba dispuesto a perdonar incapacidad, problemas de arranque de gobierno, falta de plan de gobierno, improvisaciones, resbalones, porque eran parte del paquete. O sea, eso se sabía. Se sabía que era parte del paquete de lo que representaba Morales. Pero si en ese paquete resulta que viene corrupción, ya ni siquiera de la rosquita, sino de su núcleo familiar, eso sí ya no se lo va a perdonar el ciudadano guatemalteco. No lo están perdonando. Por eso les digo, ese es lo complicado de la situación de Morales. Que el tema, el elemento que lo lleva a la presidencia hoy está en entredicho. Y por eso les digo, aquí el futuro depende de lo que la investigación arroje. Yo les pregunto algo, se trató de buscar una reacción de parte de la presidencia, el portavoz dijo que no se iba a referir al tema porque eso era un tema familiar. Para cerrar, esto realmente es un tema familiar. No, este no es un tema familiar. Es un tema que atañe a todos los guatemaltecos. Mira, vocerito del presidente, mira, papadito. Cuando hay recursos del Estado, o sea, de nuestros impuestos involucrados en un caso, no es un tema familiar, papadito. Es un tema que nos compete a todos. Yo no sé si este pobrecito entiende. A veces no ayuda. No ayuda. Yo creo que quedarte calladito te quedaría mejor, ¿verdad? Pero ¿cómo no? Y además, como dice el otro, ya no va a hablar de esto. Entonces, ¿por qué sí habla? Primero. Y segundo, el otro dice, ya no habla porque es un tema familiar. No es un tema familiar. Desde el momento que es una investigación y hay fondos públicos de nuestros impuestos, no es un tema familiar. Philip, brevemente, en conclusión. Sí, vean, por eso les digo. 2 escenarios. Aquí hay 2 escenarios. Y los escenarios no dependen del presidente. No dependen ni siquiera de la voluntad de la fiscal o del comisionado de la CICIG. Depende de hacia qué camino me lleve la pita. Porque aquí los fiscales, y lo han demostrado, están dispuestos a jalar la pita hasta donde llegue. Y seguramente van a seguir jalando esta pita. Y eso es lo positivo, que ahora no es como antes. Es lo que ¿Hacia dónde? Yo ya te dije, la comida de los presos. Solo déjame una cosa. La comida de los presos. Solo déjame terminar una cosa. Es que yo creo que aquí, quiera que no, como sociedad, indistintamente de este caso, como sociedad ya tenemos un avance de abril del año pasado para acá. Que hoy el fiscal se siente con la independencia funcional de poder jalar la pita y decir, magnífico, aquí yo puedo llegar al hermano del presidente, yo sé que si la jalo una se cae el gobierno. Pero la justicia está operando de forma independiente. Eso año y medio era impensable. Y por eso les digo, aquí los escenarios dependen hacia dónde me lleve la pita. Y eso no depende de Iván Velázquez, no depende de la fiscal general, depende de dónde esté la pita. O sea, ya la suerte se echó. La pregunta es, ¿a qué camino vamos a llegar? Esperemos entonces qué resultados da esa investigación. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, a usted. Muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana. Guatevisión, lo mejor que ves.